Bueno, en este video voy a mostrar la evidencia de la práctica número 2. En este caso se nos fue asignada, se nos fue dada esta tabla de verdad con estas combinaciones en la cual la entrada iba a ser 1 en estas combinaciones. A partir de esta tabla se sacó lo que fue la ecuación equivalente, que está compuesta por las combinaciones en la cual la salida es 1, como podemos ver en la siguiente expresión. Después, factorizando y utilizando las leyes de Boole y los principios, podemos factorizar estos dos términos de esta forma y para poder así reducir más la ecuación. Y llegamos a esta, la cual es la ecuación ya reducida, la ecuación final. Con la ayuda de esta ecuación se pudo formar lo que es el circuito. Como podemos ver en la ecuación, podemos ver operaciones como las multiplicaciones y las sumas y las negaciones. Para las multiplicaciones ocupamos las compuertas AND, para las negaciones las compuertas NOT y para la suma la compuerta OR. Y así pudimos formar el circuito. Y con la ayuda de este circuito pasamos a lo que fue la placa protoboard y hicimos las conexiones adecuadas para poder pasar este circuito a la protoboard en físico. Aquí tenemos la compuerta NOT, la compuerta AND y la compuerta OR. Tenemos lo que van a ser nuestras entradas. Tenemos ya las conexiones alimentadas, las compuertas, las debidas conexiones. En este lado tengo el bus positivo y de esta parte superior el bus negativo. Aquí tenemos un conjunto de resistencias pull down y el diodo LED junto con su resistencia que nos ayudarán a comprobar la tabla de verdad. Pues bien, vamos a empezar a comprobar la tabla de verdad poniendo las combinaciones. En este caso nos marcan estas entradas C, B y A. De la misma forma vamos a tener representadas de este lado las entradas A, C, B y A respectivamente en el mismo orden. Nada más que en este caso van a estar representados por el número 1, 2, 3. Por lo tanto vamos a empezar con la primera, en la cual nos dice que las tres entradas están en 0 y a la salida debe de haber un 0. Aquí como podemos ver ya está alimentado el bus positivo y el bus negativo. Podemos ver que los switches en su parte inferior están en 0 y por lo tanto el LED no prende. Seguimos con la segunda combinación. Nos dice que la entrada C, la entrada B deben de estar en 0 y la entrada A en 1. Nos colocamos en esta parte y como mencionaba están en el mismo orden. El 1 debe de estar en 0, el 2 debe de estar en 0 y la tercera entrada debe de estar en 1. Entonces procedemos a colocarla. Como podemos ver, el LED no prendió porque en la tabla de verdad nos dice que a la salida hay un 0 lógico. Pasamos a la tercera combinación. La primera entrada debe de estar en 0, la segunda en 1 y la tercera en 0. Lo realizamos. Solamente la segunda debe de estar en 1. Regresamos la tercera a 0 y colocamos la segunda en 1. Y como podemos ver, el LED no prende porque a la salida nos indica que debe de haber un 0. Vamos a pasar con la cuarta combinación, en la cual a la salida ya hay un 1, entonces quiere decir que el LED ya debe de prender. Nos indica que la primera entrada debe de estar en 0 y la segunda y tercera entrada en 1. Entonces lo colocamos así. La primera entrada en 0, la segunda entrada en 1 y la tercera también en 1. Y como podemos ver, el LED prendió. Entonces se está comprobando, se está cumpliendo la tabla de verdad. Pasamos a la siguiente condición,
en la cual solamente la primera entrada es la que debe de estar en 1, la segunda y la tercera entrada en 0. El LED también debe de prender, puesto que a la salida hay un 1 lógico. Entonces regresamos la segunda entrada a 0, la tercera a 0 y solamente la primera debe de estar en 1. Y como podemos ver, el LED también se prendió, entonces sí se sigue cumpliendo la tabla de verdad. Pasamos a la siguiente combinación. Nos dice que la primera entrada y la tercera entrada deben de estar en 1 y la segunda en 0 y el LED debe de prender. Entonces pasamos al circuito, regresamos todas a 0. Nos dice que la primera y la tercera deben de estar en 1. La primera y la tercera en 1. Y como podemos ver, el LED también prendió, entonces se sigue cumpliendo la tabla de verdad. Pasamos a las dos últimas combinaciones, a la cual en la primera entrada debe de haber un 1, en la segunda un 1 y en la tercera un 0. Y aquí el LED no debe de prender. Entonces, la primera ya está en 1, colocamos la segunda en 1 y la tercera debe de estar en 0. Y como podemos ver, el LED no prende, entonces sí se cumplió la tabla de verdad. Pasamos a la última combinación, en la cual las tres entradas están en 1 y el LED tampoco debe de prender. Entonces ya nada más faltaría colocar aquí la tercera entrada en 1 y como podemos ver, el LED no prendió. Entonces se llega a la conclusión de que el circuito está correctamente conectado, puesto que se cumplió la tabla de verdad.